permites estar aquí en este lugar, Señor, en el mejor lugar que podemos estar, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú ministres tu palabra a cada uno de nosotros, para que transforme nuestra mente y transforme nuestro entendimiento, Señor. Nos des una perspectiva correcta de lo que somos y de la nueva vida, Señor. Ministra en esta hora nuestros corazones y produce fe para que nosotros hagamos provechosa la palabra que oímos, Señor, creyéndola. En el nombre de Jesús, dame gracia a mí, una gracia que yo no tengo en mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a darle continuidad a lo que ya por 2 domingos hemos venido enseñando. Pero la intención puntual de esta mañana es ayudarnos, es el cómo la palabra de Dios nos ayuda a tener la perspectiva correcta de nosotros y de la nueva vida. Nosotros, hermanos, tenemos que ser transformados continuamente en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, por medio de la palabra. Esta es una transformación continua. Todo el tiempo que nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros vamos a la palabra de Dios para que ella transforme nuestro modo de pensar. Y la palabra de Dios nos da una perspectiva nueva, distinta, diferente a nuestro modo de pensar. He querido abordar este tema de la perspectiva de la nueva vida, porque de ella emana lo que nuestra identidad es. Y miren ustedes, los judíos tenían una idea de la manifestación y la venida de Cristo. Y para ellos esa manifestación estaba en el futuro, en el fin de los tiempos. Ellos veían a los profetas, Ezequiel, los mismos Salmos, Jeremías, Joel, y las profecías hablaban de la venida de la manifestación de Dios. Y coincidían en que habría de ser en los últimos tiempos. En los últimos tiempos había de venir una visitación del Espíritu Santo. En los últimos tiempos habría de venir el Cristo. En los últimos tiempos habría de venir la manifestación del Espíritu, y los hijos y las hijas profetizarían, verían sueños. En los últimos tiempos habría la resurrección de los muertos. Y entonces los dominios, los poderes que gobernaban dentro de la visión judía políticamente en ese entonces serían derrotados, porque Jesús vendría con su ejército, avasallaría a esos ejércitos, y entonces vendría la manifestación del reino de los cielos. Para ellos esa manifestación había de ser una manifestación visible de poder contundente y aplastante de parte de Dios. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 1, les dice que los judíos piden señales de poder. Y entonces él dice que él predica a un Cristo, pero a este crucificado. Y esa predicación de la manifestación de este Cristo para los judíos era tropezadero, porque no era el Cristo que ellos habían esperado. Ellos habían esperado un Cristo reinante, un Cristo que viniera con sus ejércitos a aplastar al imperio romano y a volver a poner a Israel por encima de todas las naciones. Para ellos el Cristo que Pablo predicaba era un Cristo débil a causa de que éste había muerto en la cruz del Calvario. Y por eso dice que el evangelio que él predicaba de este Cristo crucificado para ellos les era tropezadero, pues no lo entendían. Y para los gentiles, para los judíos era tropezadero, y para los gentiles era una burla.
Pero dice él más, para los que hemos creído, es poder de Dios manifestado en la sabiduría de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que realmente sucedió, hermanos? Lo que realmente sucedió cambió para siempre la perspectiva que nosotros tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Hizo que nuestra perspectiva fuera una perspectiva alterada radicalmente. Alteró para siempre la forma de cómo nosotros nos vamos a ver y de cómo vamos a entender la nueva vida. Pues en realidad lo que pasó es que sí, efectivamente, Jesús vino y cuando vino dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y nació Cristo, vino Jesús, nació el Cristo. Y ese Cristo fue al Calvario y murió. Y lo que los judíos no pudieron ver y no pudieron entender es lo que nosotros sí podemos ver y podemos entender. Que ese Jesús en el Calvario manifestó su poder al destruir en la cruz del Calvario los poderes que dominaban y gobernaban la antigua creación. Y no solo los derrotó, sino que también mediante la cruz nos pudo hacer a nosotros aceptos. Miren cómo dice Colosenses 1:12, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué fue lo que pasó? La cruz del Calvario, mis queridos hermanos, se los he dicho ya con anterioridad, es el arma de destrucción masiva más grande que haya existido en toda la historia. Pues cuando Cristo vino al Calvario, toda la creación antigua, caída, fue puesta en Él. En el Calvario, mis queridos hermanos, en la obra de redención, Dios hace trizas nuestro concepto del tiempo como una constante siempre adelante. Esa visión que los judíos tenían, que al fin de los tiempos habría de venir el trono de Dios para juzgar a todos los humanos, pues ese trono es trasladado del futuro al tiempo de la cruz. Y en la cruz Dios juzga a muerte todas las cosas que pertenecían a la antigua creación. Todo fue puesto en esa cruz. No hay nada que exista de esa creación que no haya sido juzgado. El mundo, la carne, el diablo, la muerte, las cosas visibles, todo fue puesto en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo murió, fue a causa de que Dios pudo hasta entonces manifestar su justicia y su ira sobre una creación caída. Y todo llegó a su fin en la cruz del Calvario. Ese es el hecho del poder de la cruz. No solamente nuestros pecados fueron puestos en Cristo. Y les digo, finalmente la cruz hace trizas nuestro concepto del tiempo. Porque ¿cómo es que yo, si aún no había nacido, Dios hubiera tomado no solo los pecados del momento presente que estoy viviendo, sino del día hasta el día en que yo muera y entonces regrese a la cruz del Calvario, tome mis pecados y los ponga en Cristo, y así de cada uno de los hijos de su pueblo, y no solamente de cada uno de los hijos de su pueblo, sino de toda la humanidad por completo.
sometido por completo a la humanidad. Como el pecado, la carne, nuestra relación con Adán. La declaración de Romanos 17 y 18 que hace posible que se manifieste ahora el trono de Dios en justicia en el Calvario, hace y puede y logra que entonces ahora Dios pueda manifestarse en una justicia hacia nosotros, no en una justicia retributiva, sino en una justicia de misericordia y de gracia manifestada y otorgando a cada uno de nosotros su justicia por medio de la fe. Pero así como el trono de Dios y el juicio de Dios pueden manifestar esa justicia, el capítulo 17 y 18 dicen que también ha permitido que la ira de Dios se manifieste contra toda impiedad e injusticia. El trono, la manifestación de este trono que nosotros esperábamos al fin de los tiempos, fue manifestado y en la cruz del Calvario consumó su juicio sobre todas las cosas. Así cuando Cristo murió, bajó al sepulcro 3 días y una mañana gloriosa, Él resucitó. Cristo resucitó de los muertos. Pero ¿sabe una cosa? Cristo resucitó de los muertos, no solo Él, sino toda una creación completa en Él. Esta es una manifestación, como dice el latín, ex nihilo. Es decir, es algo nuevo hecho de la nada. Porque la Biblia puntualiza en 2 de Corintios 5:17 que las cosas viejas pasaron. Y he aquí en la resurrección, todas son hechas nuevas. Es decir, cuando Dios se levanta esa mañana en la resurrección, no se levanta tomando como material de su nueva creación algo que pertenezca a la antigua creación, pues de eso la cruz no dejó piedra sobre piedra. Todo lo destruyó, todo lo llevó al fin. Cuando Cristo se levantó esa mañana de la cruz, de la tumba, se levantó y en Él, fíjense esta cuestión. La palabra más importante en el Nuevo Testamento es en Cristo, que nos da sentido del lugar y la posición en la que nosotros hemos sido puestos. Pues Él es el entorno de la nueva creación. ¿Qué contiene la vida en la tierra? El planeta. ¿Qué contiene la vida en la nueva vida? Cristo. Cristo es el contenedor de toda una nueva creación. En Él está esa creación. Y nosotros pertenecemos ahora a esa creación. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, yo morí juntamente con Él. Y cuando Cristo resucitó, yo resucité juntamente con Él. Una de las frases más significativas en las que Pablo insiste en las congregaciones a las que él había ministrado es que ellos supieran el hecho de que ellos habían muerto, y les hace la pregunta, les dice: ¿o no saben que han muerto ya? Yo les refiero a esta pregunta en esta mañana: ¿cuántos de aquí saben que sus pecados han sido perdonados? ¿Cuántos de aquí con esa misma contundencia y en ese mismo entendimiento pueden también levantar su mano y decir que ellos ya han muerto en Cristo? Pero ¿verdad que no tenemos el mismo sentido de referencia? Y las iglesias que Pablo ministraba les hacía esa pregunta porque ellos habían sido formados en ese concepto. Y les enseña cómo el bautismo fue el testimonio
de la evidencia de su muerte y de su resurrección. Pues les dice que cuando ellos fueron bautizados, ellos dieron un testimonio público al mundo de lo que ellos eran. Pues cuando descendieron a las aguas y fueron bautizados, ellos bajaron a las aguas para representar lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, al hacernos morir a toda la relación que teníamos nosotros con la antigua creación y sus poderes. Ustedes murieron a la antigua creación, murieron juntamente con ella, para no pertenecer nunca más a ella. ¿Pueden entender la implicación de este hecho? Ustedes dieron un testimonio donde le dijeron al mundo que ustedes habían muerto para él y para toda la antigua creación. Y cuando se levantaron de las aguas, ustedes dieron un testimonio de lo que ahora son. ¿Y saben qué son ustedes? Ustedes son una nueva creación. Ustedes fueron recreados. Ustedes fueron hechos en Cristo Jesús. Una nueva creación. De tal manera que nosotros somos ya resucitados. Y nosotros tenemos que asumirnos como una nueva especie, como una nueva humanidad, como una nueva creación. Porque esta es la forma de cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros. Y nosotros, por medio de la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios, debemos de llegar a asumir lo que Dios asume de nosotros. La palabra nos inspira a que nosotros nos veamos como Dios nos ve. Pues la palabra de Dios comienza una transformación en nuestro entendimiento. Miren, hermanos, la cruz consumó esa obra. Cristo levantó una nueva creación. Y con esa creación llegó el fin de los tiempos. Mire cómo dice Corintios. En el 10:11 dice la segunda parte: a nosotros, a quienes nos alcanzó el fin de los siglos. Desde que Cristo se levantó y levantó esta nueva creación, el fin vino a nosotros y nosotros estamos viviendo el fin de los tiempos. Pero la cruz que consumó todo abrió una nueva creación que es una era entre lo consumado y lo manifestado. Hay cosas que la cruz ha consumado, pero que aún no ha manifestado. Y entonces la vida del creyente trasciende entre este tiempo. Una temporalidad que vivo yo aún en la existencia de mi carne, en la que yo por fe confío en la obra consumada del Calvario, pues ya soy salvo, pero vivo también en esperanza aguardando la manifestación de esa salvación, la manifestación plena, pues esta salvación que ya es también, pero aún no. Yo mismo soy parte de esto, pues yo ya soy un resucitado, porque la cruz y la resurrección me dieron esa identidad. Pero aún estoy aguardando con paciencia el día glorioso en que Cristo haya de manifestarse. Mire cómo dice Colosenses. Colosenses 1. Colosenses 3:2.
poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ya no pertenecemos a ellas. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida es una vida escondida aún, todavía no manifestada, pero está en Cristo y ha sido puesta en Cristo por Dios. Pero cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Es decir, su vida, mis queridos hermanos, a causa de lo que la redención hizo, que los trasladó de una antigua creación a una nueva creación, y ahora les ha hecho nacer de nuevo, y ahora les ha otorgado una nueva identidad, pues esa identidad camina en este tiempo, en el entorno de este tiempo, donde ya se han consumado las cosas, pero no se han manifestado. Y entonces Dios me llama a caminar esa vida por medio de la fe. Corintios nos enseña este principio y nos dice que lo que hoy vemos es en parte, pero que algún día se ha de manifestar lo perfecto. Y cuando lo perfecto se manifieste, entonces lo que es en parte cesará. Refiriéndose a nuestro nuevo modo de existencia en esta creación, que de principio a fin habrá de ser por medio de la fe. El creyente vivirá de principio a fin por medio de la fe. El creyente no está obrando la salvación. La salvación le fue concedida en el Calvario y en la resurrección. Él está viviendo en fe a ese hecho ya consumado. Él descansa en el poder de Dios que se manifestó en la salvación. Pues la salvación ha sido consumada. Así es de que el creyente trasciende su vida confiando y descansando en el poder de Dios. Miren ustedes, en relación a su justicia, el creyente cree que al haber sido puesto en el Cristo resucitado, Él ha venido a hacer la justicia de su vida en esta temporalidad y eternamente. Luego entonces Él no está en una carrera para producir una justicia propia, pues la justicia que tiene es la de su Hijo Jesús. La que Dios le ha dado es la de su Hijo Jesús. Así es de que Él puede caminar esta temporalidad no esperando el día del juicio, pues el día del juicio quedó atrás en el Calvario cuando Él fue aceptado por Dios y donde sus pecados fueron borrados y donde Él murió juntamente con Cristo. Y así es de que ahora esta criatura que Dios levanta a la nueva vida no está bajo condenación ni bajo el juicio de nadie. Pues los poderes que lo condenaban, los poderes que lo sometían, fueron derrotados en la cruz del Calvario. Y como Él ya no pertenece a esa creación, sino a una nueva creación donde esos poderes fueron aniquilados, entonces Él puede caminar su temporalidad sin la baldosa, sin el peso de la condenación, mientras esté aún en su cuerpo. Eso le permite a Él no vivir regresándose a la vieja vida, a la vida del pecado, sino vivir la nueva vida libre de condenación y ocuparse de ella con toda libertad. No solo eso, Dios ha enviado el Espíritu Santo como una evidencia de que Él ya es salvo. Es un sello de garantía de parte de Dios que le hace entender que Él ya es salvo. Esa vida del Espíritu es un anticipo de la vida futura. Es la evidencia del ya.
y la garantía del todavía no, pues lo que todavía no es, la presencia del Espíritu nos garantiza que algún día Dios lo completará. Quiero armar con estos hechos, hermanos, una conciencia de lo que usted es ahora. Pues brote en la palabra de Dios una conciencia que transforma nuestras mentes para vernos de una manera distinta. Ya no es válido que nosotros nos veamos bajo la forma en que nos concebíamos y nos entendíamos en la vieja creación, pues ya no estamos en ella. Y el problema de muchos de nosotros en esta temporalidad es que somos partícipes de la nueva vida, pero terminamos viviendo con el síndrome de la relación de la identidad de la vieja vida. ¿Se acuerdan de Israel? A Israel Dios lo sacó de Egipto. Egipto representa la vida en el pecado, la vida sin Cristo. Lo que usted era cuando usted no conocía y cuando usted no había nacido de nuevo. Pero Israel fue llevado a un periodo en el desierto. ¿Y sabe cuál fue el problema de esa generación? Que ellos, Dios les había dicho que eran la nación de Dios, que eran el pueblo de Dios, pero ellos no se entendían así y seguían entendiéndose como un pueblo esclavo. Y por eso cuando venían las vicisitudes y las adversidades en el desierto, ellos le reclamaban a Moisés por qué los había sacado de aquella vida. Porque sus mentes no habían sido transformadas para entender lo que ahora eran. Y eso es lo que nos pasa a muchos de los creyentes en este presente siglo, donde estamos en una salvación sujetos todavía a una vida en la carne, que es una vida de debilidad, donde aún está presente el pecado. Y esa vida de debilidad y esa presencia del pecado nos incita o nos molesta para que nosotros dejemos de percibir lo que somos en Cristo y pongamos la vista en lo que somos en nuestra carne. Y entonces abandonemos el concepto nuevo de lo que Dios nos ha hecho ser como nueva creación y terminemos viéndonos y estimándonos como antiguas criaturas, como viejas criaturas. Pablo se niega a reconocer que él es en la carne. Y cuando dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, no dice él, y lo que ahora soy en la carne, pues él sabe que en la carne ya no es. Está en la carne, pero ya no milita según la carne. Está en la carne, pero ella ya no es más su identidad. Pues a pesar de que está en la carne, esa carne ya fue juzgada, ese viejo hombre ya fue juzgado en el Calvario. Y él vive con ese concepto de lo que tiene que vivir en la relación presente con sus debilidades. Las ve, las vive, se manifiestan, pero para él están muertos. Él no se entrampa en una batalla con su carne para tratar de cambiarla. Una batalla inútil. Ni nos manda el Evangelio a nosotros entramparnos en esa batalla. El Evangelio nos da una nueva conciencia para que no le hagamos caso a lo que vemos y sentimos y vivamos por medio de lo que Dios dice de nosotros en fe. De tal manera que, por ejemplo, en Romanos 6, después de que Pablo les ha enseñado a los creyentes que ellos murieron, y si murieron juntamente con Cristo, pues tuvieron que haber muerto al pecado. Este es un hecho posicional que está siendo obrado por el Espíritu Santo de manera experimental, de menos a más en mi vida. Yo estoy muriendo al pecado porque Cristo consumó esa obra en el Calvario.
Y entonces, después de que Pablo les revela que ellos han muerto, les ordena a los creyentes a estimarse muertos al pecado y vivos para Dios. Hermano, pero yo sigo pecando. Hermano, pero yo sigo viendo la manifestación del pecado en mi vida. Y esa manifestación me embaucará en una lucha para dejar de hacerlo. Y esa lucha tiene como fin que yo deje de ver lo que soy en Cristo y pierda las esperanzas de lo que soy en Cristo y le tenga una fe a lo que soy en mi carne. ¿Se acuerdan que a Abraham le fue prometido un hijo? Pero ese hijo estaba suscrito, estaba prometido en otra realidad que contradecía la posibilidad, pues la matriz de Sara era estéril. Y además, cuando lo tuvo, dice la Biblia que ya ni la costumbre de las mujeres tenía, pues había cesado. Dios necesitaba que Abraham viera el poder de él, y entonces lo hizo morir a toda esperanza en sí mismo. Hermano, en esta temporalidad Dios nos hace morir a una esperanza de encontrar algo, alguna fuerza en nosotros mismos para que sea generada más dependencia hacia Él, hacia su poder. Pues nosotros no podemos luchar con nosotros mismos, pero confiamos que Dios ya lo hizo. Así es de que cuando Abraham es transformado en su mente por una visitación de Dios, Dios visita a Abraham y le dice: Abraham, lo saca, dice la Biblia que lo sacó al desierto para que contemplara las estrellas. Y le dijo: yo soy la porción tuya y yo te refrendo lo que te prometí, que si alguien puede contar las estrellas de los cielos y la arena de la mar, ese podrá contar tu descendencia. Y Abraham le dice: Señor, pero si el que me va a heredar es un esclavo, pues no tengo un hijo. Dios le hace notar algo a Abraham. Abraham, no estás entendiendo, nosotros no entendemos el poder de Dios. Pero cuando Dios le hace esa declaración de decirle: ¿ves el cielo? Dios le está diciendo: esta es una creación ex nihilo, fue hecha de la nada. Cuando yo, por el poder de mi palabra, le dije: sea hecha, y entonces existió. Ese mismo poder es el mismo poder de la palabra que te ha dicho que tú vas a tener un hijo. Porque ese mismo Dios que creó el cielo y la tierra de la nada es tu Dios. Y Él ha de manifestar ese poder. Y entonces dice que la mente de Abraham fue transformada, pues ya no estimó y ya no consideró la matriz muerta de su mujer. Así como nosotros no tenemos que considerar ya el que aún estamos en nuestra carne, sujetos a las debilidades y con la presencia del pecado, como para que ella nos determine y de ella emane nuestra identidad, como para que del pecado que mora en nosotros emane nuestra identidad, pues Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Y ahora dice que Abraham, que desestimó eso, la fe lo llevó a ya no verlo, a ya no estimarlo, a ya no hacerle caso. Él salía y decía: voy a ser papá. Y dice que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues sabía que el Dios que le había prometido era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Es esa misma fe con la que nosotros caminamos esta temporalidad, para que nosotros podamos ocuparnos de la nueva vida sin que haya una acusación, sin que haya un estorbo, sin que haya culpa. El diablo va a tratar de acusarte, apoyado en lo que tú eres en tu carne. Va a tratar de acusarte para que tú regreses a tu antigua posición en la vieja creación, como un esclavo del pecado, sujeto a la muerte.
Pero el Espíritu seguirá transformando por medio de su palabra tu mente, para que tú ya no te amoldes a este concepto, sino cambies y renueves y transformes tu forma de verte a ti y de entender la nueva vida, para que seas estimado y considerado como Dios te estima y como Dios te considera. Una nueva creación, un nuevo hombre. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres la iglesia de Dios. Eso es lo que Dios dice que tú eres. Tú tienes nueva vida en el Espíritu. Tú estás ya en la vida del Espíritu, estimado por Dios. No des un paso atrás. Tú eres justicia de Dios en Cristo, es decir, eres un justo, estimado ante los ojos de Dios. Eres un justo porque eres justicia en Cristo. Esta realidad existe en Cristo. Aún no ha sido completada en ti, pero algún día lo será. Pero algún día Dios cumplirá su palabra. Y así como llegó el día en que nació Isaac, llegará el día en que la gloria de Dios se manifieste en ti, y entonces tengas un cuerpo nuevo, sin relación ya con el pecado, ni con las luchas, ni con las aflicciones, ni con las debilidades de esta temporalidad en la que tú estás. Dios te manda a creerle, a aguardar con paciencia, a no desesperarte, a no caer en las trampas ni en los engaños del diablo, a seguir persistiendo por la fe, a saber que tú tienes una esperanza que nadie puede tocar. Mira, esta vida te puede quitar el trabajo, te puede quitar la salud, te puede quitar tu posición económica, te puede quitar un ser querido. Pero el día que tú vayas a la presencia de Dios, sabrás que no te puede quitar la esperanza de que tú algún día serás semejante a su Hijo Jesucristo, que tú participarás de su gloria. Mientras yo entré en esta temporalidad, hermanos, mis valores deben de cambiar, pues lo que yo estimaba importante en la vieja vida, en la nueva vida es una basura. Así dice Pablo, ¿no? Pues lo que yo tenía por alta estima, mis títulos profesionales, mi categoría como religioso, mi conocimiento de la ley, murieron cuando yo morí juntamente con Cristo. Y los valores de mi nueva vida son distintos. A los corintios les hace reflexionar en esto y les dice: miren, hermanos, hay entre vosotros muchos poderosos, políticos importantes, empresarios que sean dueños de transnacionales todopoderosas, con un poder económico casi limitado. ¿Hay aquí? ¿O hay aquí famosos? ¿O hay aquí muchos millonarios o ricos? Y les hace pensar en esto. Le dice: no, más bien escogió Dios lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar los valores de la vieja creación. Pues ustedes son la manifestación del poder de Dios, que los ha hecho partícipes de una nueva creación, donde ustedes hacen añicos los valores de la vieja creación. Pues nosotros no buscamos ni el poder, ni la riqueza, ni la fama, pues nuestros ojos no están puestos en este reino, sino el reino al que ya pertenecemos, el reino de los cielos. Y ahí están los valores. Pues hemos llegado a entender que si yo me vuelvo a abrazar la vieja vida, a acumular dinero,
todas estas cosas que yo abrace de ella están condenadas a morir. Están condenadas a la existencia, porque en la cruz del Calvario llegaron a su fin. Y algún día ese fin que manifestó la cruz del Calvario, que consumó la cruz del Calvario, será manifestado. Y de esta creación no va a quedar nada. Tiene sentido que ahora que tú has sido trasladado de esta creación a esta creación, te vuelvas a ella para amarla y buscar sus valores. Cuando todos esos valores son caducos, cuando todos esos sistemas de pensamiento, cuando todas esas filosofías humanas que a veces engañan a los ingenuos, a los incautos. A veces veo publicaciones de creyentes en las redes sociales donde publican cosas del karma o del positivismo. Cuando todas esas sutilezas humanas son vanas, son huecas. Pues ahora nosotros que estamos en Cristo tenemos nuevos valores. Y esos valores son radicalmente opuestos a los anteriores. ¿Qué abrazas tú? Miren, ¿por qué les hice este tránsito tan largo? Porque ahora entienden lo que son. Y si ustedes entienden lo que son en Cristo, entenderán entonces de lo que se deben ocupar ahora. Entenderán que yo ya no es opción para mí. Los cristianos que volvemos a este modo de vida, vivimos una vida alérgica. Porque nos hace alergia ya la vieja vida. Y es ahí donde Pablo nos manda. En Colosenses, en Efesios, en Romanos. Nos dice, aquí hermanos, aquí en su mente comiencen a despojarse de la vieja vida y del viejo hombre. Comiencen a entender que todos los valores que ustedes tienen y que corresponden a la vieja vida ya no los definen y ya no pueden hacer uso de ellos. Pues ahora son nuevas criaturas. Y en el entorno de la vida de comunión en la iglesia les dice, por eso el chisme, la mentira, la murmuración, los pleitos, las contiendas, el odio, el resentimiento, la angustia, eran los valores de la vieja vida. Yo no puedo entender un creyente que odia. Es una contradicción en la parte más fundamental de su ser. Pues Él es perdón de Dios. Y saben, a veces sabemos cristianos que el reloj se nos detuvo. Algún día un esposo fue infiel y ese día el reloj se nos detuvo. Usted se encuentra a esas personas y habla con ellas y no tienen más que un tema: el desgraciado de su marido. Y usted se los puede encontrar 10 años después y pareciera que le acaban de hacer eso hace 10 minutos. Porque usted puede estar hablando de la Coca-Cola o de un partido de fútbol y ellos terminarán hablando del maldito desgraciado de su exmarido. Porque lo odian y lo aborrecen con un fervor que han ocupado su vida para odiar, en una contradicción total a lo que ahora son en la nueva vida. Un cristiano no puede odiar, pues cualquier cosa que no quieras perdonar en tus semejantes es un punto 0,0000,1 de lo que Dios te perdonó a ti. Tú eres perdón de Dios. Tú eres un reconciliador. Esa es identidad. Dios que te reconcilió en Cristo con Él.
cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, cuando eras enemigo de Dios, Dios que te reconcilió con Él, una vez que te reconcilió para amarte, te entregó a ti la identidad y en ella el ministerio de la reconciliación para que tú reconcilies a otros con Dios. Pero ¿cómo vas a reconciliar a otros con Dios si no los reconcilias contigo mismo? Identidad. Una mente que necesita ser transformada para entender que Él nació en la nueva vida haciendo justicia de Dios en Cristo. Y entonces, a pesar de las limitaciones, pues esta vida es un ya, pero aún no. A pesar de que estamos viviendo solo en parte, solo un anticipo de la nueva vida, podamos vivir dignos de nuestro destino, ya en este presente. ¿Se acuerdan de la historia que les narré? De aquel hombre que le dijeron que de aquí a un año iba a recibir $1 billón. ¿Y cómo eso cambió su vida? Pues ahora era participante de una riqueza inmensa. Pero esa riqueza terrena no puede comprar la salud, aunque él se asuma ya como un rico. Tampoco le puede garantizar que un día no secuestren a un familiar o a él. Y esa riqueza le traerá angustia. Tampoco puede comprar la vida, un minuto más de ella. Pero tú, mi querido hermano, Dios te ha dicho que eres ciudadano del cielo y que eres coheredero con todos los santos, con Cristo, y que tienes una riqueza en los cielos que es incorruptible. No hay pecado en ella, no hay maldad en ella. Es inmarcesible, no muere, pues es eterna. Nunca se hace vieja. Todo lo que tú compres en este reino con la riqueza que te dé, se hará viejo y morirá. Pero la riqueza de la cual Dios te ha hecho partícipe en la vida eterna es eterna y es nueva. No se marchita, no se corrompe. Es eterna. Tú mismo eres la evidencia de eso. Pues aunque este cuerpo exterior, dice la palabra de Dios, se está desgastando, dentro de él ya hay uno que todos los días se está renovando, pues es creado según la semejanza del que lo creó, es decir, también es eterno. Si tú eres ya un ciudadano del cielo, ¿no crees que deberías de caminar como uno? ¿No crees que deberías de vivir ocupándote de tu ciudadanía en el cielo? ¿Qué caso tiene ocuparnos de las cosas perecederas, finitas, temporales, las que vemos, las que tocamos? Esas, todas, mueren. Pero las que no vemos, no tocamos, por la fe y en esperanza las aguardamos. Y algún día Dios cumplirá y hará visible lo invisible. Y este mundo llegará a su fin. Y entonces el reino de los cielos llegará a la plenitud del día, como dice Pablo. Y ahí se manifestará. Qué terrible es cuando empezamos nuestros episodios en esta temporalidad y creemos que esta vida es aplastante sobre nosotros, que sus circunstancias, que sus problemas, que sus crisis económicas, que sus crisis sociales, que sus crisis morales. Escúchame algo, esto es temporal. Esto es temporal. Esta debilidad, este sufrimiento, esta angustia es temporal. Y tú ya no perteneces a ello.
aguarda con paciencia. Aguarda con paciencia. Aguarda con paciencia. Espera con paciencia. Mientras vives el anticipo de la nueva vida, mientras te ocupas de ella, aguardas con paciencia la manifestación plena. En Corintios Pablo dice: pero hoy vivimos lo que es en parte, pero cuando se manifieste lo perfecto, lo que es en parte cesará. Hoy vemos, dice, como en un espejo. ¿Cómo será esa vida? La vemos aún de una manera distorsionada. Nadie sabe cómo será la plenitud de esa vida. Vemos en esa vida que seremos semejantes a Cristo. Pero ¿qué será eso, mis hermanos? Si yo me miro desde esta temporalidad, digo, si yo me miro desde mis limitaciones, digo, pero ya no soy invitado a verme desde mis limitaciones, sino desde mi referente en Cristo. Dice, pero algún día veremos cara a cara. Veremos cara a cara. Y entenderemos cómo fuimos conocidos. Me gusta esta palabra de cómo fuimos conocidos, porque Dios hace añicos nuestros conceptos de los tiempos. ¿Sabes cuándo fuiste conocido por Dios? Algunos dirán, cuando conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador. No. Tú fuiste conocido por Dios antes de la creación de todas las cosas. Ahí Dios te vio en el fin acabado semejante a su Hijo. Ahí te escogió a ti para ese fin. Ahí prefijó ese destino para ti. Lo que sucede en el tiempo y en el espacio es la obra del poder de Dios manifestando lo que Él se propuso en la eternidad. Todas las vicisitudes que tú vivas, todas las aflicciones y todos los problemas, puedes reírte de ellos y decir, mas ahora todas las cosas vienen a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados para ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Aquellas cosas que tú crees que vienen para mal, aquellas cosas que no te gustan, son las cosas que Dios ordena en su propósito para cumplir su propósito eterno. Pues Él te vio antes de la fundación de todas las cosas y te escogió a ti, Marta, a ti, tocayo, a cada uno de nosotros, para que fuésemos semejantes a su Hijo Jesucristo. Algún día conoceré como fui conocido. ¿Y sabes qué vas a hacer cuando conozcas como seas conocido? Vas a decir, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué Dios me llamaba en mi temporalidad. Cuando yo veía mis limitaciones, cuando yo veía aún la presencia del pecado en mi vida, a creerle y a deslindarme de mi relación con esa vida. Pues Él siempre me veía como ahora me veo, y yo no siempre le creí. Ese día vamos a reflexionar esa verdad, porque vamos a ir, ahora entiendo, ahora veo como un día fui visto por Dios. Yo creo que podemos caminar entendiendo y renovados por la palabra de Dios en nuestro entendimiento, y podemos caminar como quienes algún día verán cara a cara. Podemos caminar, hermanos. Podemos dejar que la palabra de Dios siga transformándonos, siga dándonos esa perspectiva de siempre mirarnos en Cristo y no en nosotros. De cada mañana que te pares al espejo, no veas tus limitaciones, sino veas tu destino. No veas lo que eres temporalmente, sino veas lo que serás al fin.
y cada mañana tengas la actitud, asumas lo que Dios asume de ti, te veas como Dios te ve. Dios ya nos salvó. Dios ya nos salvó. Pero nosotros debemos de ser transformados. ¿Qué significa esa salvación? Para que podamos vivir con los valores de la nueva vida, con la perspectiva de la nueva vida. Porque ya Dios nos salvó y ya somos parte de Él. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu obra redentora en la cruz del Calvario, que nos trasladó del reino de las tinieblas, donde nosotros éramos esclavos del pecado, éramos criaturas condenadas a morir y al infierno. Pero tú nos rescataste de ese destino y nos trasladaste a una nueva creación. Y hoy estamos en Cristo. Ya somos hijos tuyos. Y aunque estamos todavía en la debilidad y en un camino difícil de angustia, de dolor, de aflicción, de problemas, de limitaciones, tú quieres que vivamos por la fe, ya no como gusanos, sino como mariposas. Que ya no vivamos en nuestra mente arrastrándonos, sino en el Espíritu, por encima de todas esas cosas. Pues hay abundancia de gracia. Si uno ha pecado, abogado tenemos para con Dios. Si uno lucha con Él, lo que Él es, Dios nos hizo morir en Cristo, para que entonces podamos ocuparnos en la nueva vida de nuestra identidad colectiva, de servir a otros. Gracias, Señor, por esta obra preciosa que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, porque tú seguirás transformando nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros entendimientos, para verte a ti, a nosotros y nuestro entorno de una manera distinta. Todos los días nos despojaremos de la vieja vida. Todos los días nos despojaremos del viejo hombre y nos revestiremos del nuevo hombre que es creado según el que lo llamó y el que lo creó. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.